Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir la receta de un coffee cake. El coffee cake tiene su origen en Inglaterra, se creó hace muchísimos años, alguien lo inventó por ahí para acompañar el té y el café. Se llama coffee cake porque acompaña al café, no porque lleve café en su preparación. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el pastel se hizo muy popular en Estados Unidos y a su preparación se le agregó crema ácida, que es la versión que voy a hacer ahora con algunos cambios. Y este pastel se caracteriza porque lleva en la parte de en medio un crumble, igual que en la parte de arriba. Entonces va el bizcocho con el crumble en medio y en la parte de arriba también. Quédense hasta el final porque estoy segura que esta receta les va a encantar. A continuación vamos a comenzar a hacer el crumble. Necesitamos nuestras manos súper bien lavadas porque lo vamos a hacer a mano. Voy a empezar aquí agregando harina. Voy a también agregar azúcar moscabado. Voy a agregar la canela, que es súper importante. Voy a agregar también nueces en trozos grandes. Las nueces las pueden agregar o las pueden omitir, o inclusive pueden poner también, lleva una taza de nueces, pueden poner la mitad de nueces y la mitad de coco y también les queda muy rico. Y voy a agregar mantequilla. Aquí déjenme nada más, le doy una mezcladita antes. Y como les comentaba, aquí tengo la mantequilla, pero en este caso tengo la mantequilla súper fría, ¿sí? Aquí necesito mis cubitos de mantequilla súper firmes y súper fría. Y una vez que ya está todo un poquito mezclado, voy a continuar integrándolo con mis manos hasta hacer puros crumbles, por así decirlo, puros terroncitos de harina con azúcar y mantequilla. Y en este punto ya lo tenemos listo. Si se fijan, se forman terroncitos grandes y ya se ve toda integrada lo que es la harina con la mantequilla y con el azúcar. En este punto ya están listos. Lo vamos a llevar a refrigeración en lo que preparamos nuestra masa. Vamos a comenzar agregando aquí nuestra mantequilla. Y en este caso también voy a tener aquí otra materia grasa que es queso crema. Voy a agregar un poquito de queso crema porque le va a dar mucha suavidad y mucha cremosidad a nuestro pastel. Y aparte de estas dos, voy a agregar aquí los dos tipos de azúcar que tengo, que es azúcar moscabada y azúcar estándar. Y voy a comenzar a cremar estos dos ingredientes aproximadamente entre 4 y 5 minutos a que estén súper bien acremados. Pasados los 5 minutos de acremado, como siempre, vamos a raspar muy bien todas las paredes del bowl y vamos a comenzar a agregar los huevos. Voy a poner velocidad baja y voy a agregar de uno en uno. En cuanto se incorpora, agrego el siguiente. Voy a detener, voy a remover otra vez un poquito a los lados para asegurarme que todo esté súper bien integrado. Siempre hay algo que se queda sin mezclar, entonces es bien importante este paso cuando estamos haciendo masas de pastel. Y voy a agregar aquí también la vainilla y voy a dar una última batidita. Perfecto, nada más en cuanto se incorpora la vainilla detenemos. Y aquí tengo yo mi harina y le voy a agregar polvo de hornear, le voy a agregar también bicarbonato y un poco de sal.
y voy a mezclar muy bien a que se integren estos ingredientes. Una vez que ya los tengo integrados, voy a empezar a agregar la harina junto con la crema ácida. Sí, voy a alternar. Recuerden que siempre empezamos con secos y terminamos con secos. Voy a prender la batidora a la velocidad más baja y voy a ir agregando poco a poco. Recuerden que es muy importante no sobrebatir para que quede bien nuestra mezcla. Y ahora sí ya voy a retirar todo aquí de la paleta o de la pala para empezar a armar nuestro coffee cake. Una vez que ya estamos con nuestra masa lista y el crumble, vamos a comenzar a verter aquí la mitad de nuestra masa. Únicamente la mitad. Ya tengo el molde previamente engrasado y enharinado. El molde es una rosca de 25 centímetros, 10 pulgadas. De 10 pulgadas. Y vamos a empezar a poner la mitad de nuestra masa. Perfecto, una vez que la tenemos así, vamos a poner la mitad de nuestro crumble. Ponemos la otra mitad de la masa. Y una vez que está lista, vamos a verter el resto del crumble. Lo presionamos si hace falta un poquito con nuestras manos y lo vamos poniendo encima. En este punto ya está lista nuestra rosca y la vamos a llevar al horno. El horno lo tengo precalentado a 180 grados como siempre y va a durar en el horno entre 45 y 55 minutos aproximadamente. Si durante el horneado vemos que se empieza a dorar mucho de la parte de arriba, podemos cubrir con un papel aluminio a partir de los 35 minutos, cuando ya la rosca subió lo que tenía que subir. Entonces vámonos ya para el horno. Ya salió nuestro pastel del horno, lo voy a dejar aquí a un ladito a que se enfríe para poderlo desmoldar y mientras tanto voy a empezar a hacer mi glaseado. Vamos a ponerle un glaseado por la parte de arriba. Tengo azúcar glass, voy a agregar vainilla y voy a agregar leche. Voy a agregar leche la cantidad necesaria a obtener la consistencia que yo quiero. No quiero un glaseado muy líquido. Entonces le vamos a ir agregando conforme se vaya necesitando. Recuerden aquí que cuando ustedes se pasen, que les quede demasiado líquido y no les guste, lo que pueden hacer es agregar más azúcar glass. Y si les queda muy espeso, agregar más leche. Este es el punto en el que lo quiero líquido. Está perfecto así. Y ya lo voy a pasar a una manga. Una vez que ya está frío nuestro pastel, ya pasaron como 20 minutos, lo vamos a desmoldar con cuidado porque acuérdense que arriba tiene el estruzol. Entonces vamos a hacer este movimiento lo más rápido posible. Y aquí ya está listo, entonces ya lo que voy a hacer es que voy a cortar aquí un poquito la punta y voy a empezar a glasear formando unas rayas en un sentido. Y así terminamos ya con nuestro coffee cake. Hay varios puntos que les quiero platicar. Miren, a veces me llegan muchos mensajes que les molestan los subtítulos en los videos, que ven unas letras negras que no los dejan ver el procedimiento. Esos son los subtítulos y únicamente ustedes los pueden desactivar. Únicamente ustedes
Hay varias opciones si empiezan a presionar ahí en configuración, o si es en el celular hay 3 puntitos. Y si ustedes presionan ahí, les aparece la opción de subtítulos para que los desactiven y no estén apareciendo las letras. Lo que pasa es que los subtítulos se ponen para agentes de otros países que puedan tener también acceso a los videos. Les recuerdo de verdad suscribirse al canal. Si es que aún no lo han hecho, no dejen de verdad de compartir el contenido, de darle like, de dejarme sus comentarios. También los invito a seguirme en Instagram. En Instagram a veces subo cosas que aquí no subo, entonces de verdad, si no tienen cuenta de Instagram, ábranla, les va a encantar también, y síganme también por allá, de verdad los invito, todo eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir creciendo. Muchísimas gracias por todo su apoyo, disfruten muchísimo de esta delicia de coffee cake, de verdad es el pastel ideal para ser acompañado de una buena taza de café y disfrutarlo en familia o disfrutarlo con amigos. Espero que lo disfruten mucho y, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.